sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Bueno, pues buenos días, bienvenidos todos nuestros queridos oyentes y bueno, pues también a través de nuestro canal en YouTube, Facebook, pues también aquellos que nos podéis no solamente en esta mañana escuchar, sino también ver, pues la verdad que esta mañana un mensaje para ti, lo tenemos un poquitín diferente, ¿verdad? Llevamos una temporada con las grabaciones que desde Coruña José Carlos nos envía en este programa que ya tiene unos años de recorrido. Pero bueno, pues Dios ha permitido que en este día, que en este sábado, en este Un Mensaje para Ti de hoy, pues podamos hacerlo en directo, pues con la compañía pues de su hacedor, la hechura, haciendo aquello para lo cual Dios ha comisionado y ha capacitado a través de su Espíritu Santo. Entonces, buenos días, José Carlos, y bueno, pues la verdad que una alegría poderte tener entre nosotros aquí en el estudio en Cartagena. Bueno, para mí también es una enorme alegría poder estar aquí esta mañana. Ya también el día de ayer ha sido un día muy bonito, especial. Bueno, primeramente para aprovechar también, usando estos adelantos técnicos que tenéis, pues dar también las gracias a todos los oyentes de Radio Luz y posiblemente a todos aquellos que a veces pueden poner cara a un programa donde únicamente se escucha una voz, que no sé si es lo mejor. Creo que a veces tenemos esa profecía maravillosa de esa voz que clama en un lugar desierto y no era nada más y nada menos que el precursor de Jesucristo, Juan el Bautista, aquel que decía de sí mismo: no soy digno ni de desatar la correa de su calzado, que reconocía que era antes que él, que era primero que él, y que únicamente pues su voz era la precursora, la predecesora de aquel que realmente sí merece que conozcamos su rostro, su corazón, y el que debe de recibir toda la gloria y toda la honra desde este programa, desde esta emisora y desde el corazón de cada cristiano. También es un placer veros a todos vosotros. Bueno, aquí estoy contigo, que hemos estado muchos años también haciendo este programa en Galicia, también con Paco, también fueron muchos años, y hoy pues este programa ha continuado pues gracias al trabajo que también estáis haciendo aquí, aquellas personas que en estos días también observo que hacen un trabajazo y que merecen, por supuesto, mi reconocimiento y también mi agradecimiento y mi propia mención. Por lo tanto, muy feliz y rogando a Dios que nos permita
pues bendecir a nuestros oyentes a través de este programa en directo. Bueno, yo creo que aquí un poco sobre lo que estás hablando, pues vemos también podríamos ver una semejanza, ¿verdad?, con el organismo, ¿verdad?, con el cuerpo, donde unas partes del cuerpo realizan una función, otras partes del cuerpo realizan otra. Bueno, aquí sabemos, hay una voz audible, hay ahora unos rostros visibles, algunos más agraciados, otros menos, como en mi caso, pero también tenemos un equipo detrás. Y lo importante en todo esto es que ninguna de las partes podemos decir a la otra no te necesito, ¿no? Y eso creo que es una enseñanza buena para nuestras vidas, para nuestros corazones, para poder valorar verdaderamente lo que es pues este cuerpo precioso, ¿no?, que Cristo, siendo cabeza, está formando y está haciendo, ¿no? Indudablemente la Iglesia es un organismo vivo porque es templo del Espíritu Santo en el sentido colectivo y también en el sentido individual. Sus miembros somos templos del Espíritu Santo, y creo que no hay ni un solo miembro en el cuerpo de Cristo que sea incompetente o que realmente no tenga una función específica para hacer, siempre y cuando esta persona viva con un corazón humilde, un corazón entendido, y que realmente esté desarrollando esa fe maravillosa. Yo he aprendido algo. Yo tengo 4 hijos y la tercera se llama Rebeca, y tiene problemas gástricos en su organismo, ¿no? Sabemos que Pablo hace la metáfora del cuerpo para enseñarnos de los miembros, de la Iglesia. Y ella tiene un problema, que es un órgano que tenemos aquí, donde empieza el estómago, que es el cardias, y la patología se llama así, cardias incompetente. O sea que realmente no hace la función para lo cual está ahí destinado. El problema es que ese cardias es una válvula que se encarga de abrir y cerrar en el momento que uno come y el estómago empieza a hacer la función digestiva. Entonces, al no cerrar bien, los reflujos suben, los jugos gástricos suben hacia arriba, provocando evidentemente un estado muy incómodo. Entonces, lo que quiero decir es que no hay un solo miembro incompetente en el cuerpo de Cristo que evidentemente tenga voluntad de servir a Dios. Y de ser usado y capacitado por supuesto, por la cabeza, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, ¿no?, con este estudio expositivo que llevas ya algunos programas haciendo de esta primera carta a los Corintios. Me gustaría leer algo, si me permites, algo que en estos días estaba leyendo y estaba pues bueno, meditando en ello y viendo pues también al autor de esta primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, pues en una en su primer viaje misionero, y bueno, llega a Antioquía con Bernabé, y como era habitual en Pablo, pues acude a esa sinagoga en el día de reposo. Ahí están los judíos, ahí están los gentiles temerosos de Dios, como los denomina la propia palabra de Dios. Y bueno, después de hacer lo que se hacía en estas reuniones, pues leer la ley, leer los profetas, pues los encargados se dirigieron a estos varones y le dijeron algo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de ánimo, de exhortación para el pueblo, dice, bueno, hablad. Dice que entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Y me gusta mucho cómo termina esta frase Pablo, que es diciendo: oíd, ¿verdad? Ayer precisamente estuvimos escuchando algo importante sobre el oír bien, ¿verdad?, como principio de un correcto desarrollo, ¿verdad?, de la vida cristiana. Un oír bien para hablar bien, para desarrollar bien. Y aquí veo al apóstol Pablo tratando de concentrar la atención de sus oyentes no en su persona, que es aquí a donde quiero ir, sino verdaderamente al mensaje que él tenía para darles. Bueno, aquí sabemos que hace una exposición del pueblo judío, pero llega a
el final, presentando aquel evangelio que él testifica que no se lo dio nadie, que no lo aprendió de ningún hombre, sino que no lo testifica en una de las cartas, sino que le recibió de Jesucristo mismo. Y este evangelio tenía que ver que Jesús tenía que morir conforme a las Escrituras, tenía que ser sepultado conforme a las Escrituras y que tenía que resucitar conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y este es el mensaje, el mayor mensaje, el mayor ánimo, ¿verdad? Que un ser humano, un hombre, una mujer puede recibir en esta vida. Como, y ya te dejo, como el propio apóstol Pablo, un poquitín más adelante, en el capítulo 2 de esta primera carta de Corintios, dice: cuando estuve entre vosotros, no me propuse, o sea, no, dice, me propuse, perdón, no pensé en otra cosa, sino me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? La persona y la obra de Cristo en la cruz. Y creo que en nuestro estudio de Primera de Corintios hoy vamos a empezar en este versículo 18, creo, ¿no? Donde estamos hablando pues precisamente de esta palabra de la cruz. Bueno, sí me parece importante, creo que donde tú has estado en este capítulo 13 del libro de los Hechos. Si quieres, volvemos, y cuando decimos abrimos nuestras Biblias, veo que abrimos nuestras Biblias y tomamos nuestras gafas. Está complicado ya. Entonces esto ya es indicativo de algunas cosas, ¿no? Bueno, estamos, como bien tú dices, en el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? Y comienza aquí el verso 13, ya nos enseña un debate, ¿no? En el cual Juan Marcos abandona. Aquí Pablo y Bernabé todavía son protagonistas, y sabemos que, bueno, pues después, un poquito más adelante, hubo una separación y Pablo siguió con Silas. Pero si tú observas este contexto que es objeto de nuestro estudio, te darás cuenta que hay un orden en el Evangelio. Y aquellos que nos oyen debemos de darnos cuenta que el Evangelio no es una información que se puede enseñar o presentar desde una idea propia, no desde una manera de pensar propia, o como si el Evangelio fuera una influencia humana. Puede tratarse de un reparto de alimentos o de una función que es puramente una simpatía con los seres humanos, ¿no? Muchas veces nos equivocamos y hacemos del Evangelio una información que es más una idea humana que el propio Evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí lo que nos encontramos es que Pablo está dirigiéndose a los judíos, lo cual lo hace siempre. Bueno, Pablo reconoce en el capítulo 1 de Romanos, si mi memoria no me falla, en el verso 16, que él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces dice al judío primeramente y después al griego, que realmente representa a los gentiles. Por lo tanto, aquí lo que estamos encontrando es una constante en que el Evangelio primeramente es predicado al judío. O sea, que Dios, como muchos piensan, no ha desechado al judío de sus intenciones de salvación. Lo que en una forma reiterativa y constante nos vamos encontrando que son los propios judíos los que realmente una y otra vez rechazan la oportunidad de Dios para recibir el Evangelio de Cristo. Esto no quiere decir que no hubiera judíos en el tiempo en el que el Evangelio se empieza a predicar que abrazaron la fe. Sabemos perfectamente que muchos judíos abrazaron la fe, pero cuando estamos hablando de judíos estamos hablando de ese pueblo representativo, de esa religión veto-testamentaria que realmente entendían y reconocían al Dios de Israel como el único Dios y que se relacionaban con él a través, evidentemente, de la ley de Moisés o del Pentateuco, de los escritos de los profetas, de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, algo que vemos aquí es que primeramente Pablo se dirige, es como cuando Jesús le dice a Nicodemo: y tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Esas cosas están anunciadas
en el Antiguo Testamento, pero Nicodemo no las reconocía espiritualmente. Por lo tanto, necesitaba ser transformado, convertido, para que ese evangelio fuera efectivo en su corazón y pudiera ver y pudiera entrar en el reino de los cielos. Pero me parece muy importante que lleguemos al final de estos versículos y después seguimos al que tú nos has citado, porque creo que son muy, muy buenos y dignos de mencionar cuando ya Pablo presenta todo lo que ha enseñado, siempre usando el Antiguo Testamento, más concretamente la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento que Pablo usaría. Y dice así, verso 47, dice, venimos desde el 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con esfuerzo, dijeron, a vosotros, a la verdad, sí, es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Estamos hablando del Evangelio. Si nosotros vamos al final de la vida de Pablo, donde en el capítulo 28 de Hechos nos encontramos a Pablo en esa reclusión romana, esperando pues ya el tiempo de su final, con todo el asunto temporal y en la propia experiencia física en la vida de Pablo, nos encontramos que él sigue hablando primeramente a los judíos y sigue citando Isaías y sigue enseñando que son un pueblo de dura cerviz, que realmente sus ojos están cegados, sí, que realmente sus labios son externos pero su corazón está lejos, y lo que les está diciendo es, mas puesto que la despreciáis, o sea, que rechazáis el Evangelio una vez más y no os juzgáis dignos, o sea, aquí la palabra juzgar, hemos estado hablando estos días, sí, es el discernimiento, la interpretación. Creo que, si mal no recuerdo, el verbo diacrino en griego es realmente cuando tú en tu propia mente entiendes, comprendes y juzgas en una buena manera interpretativa lo que se te está ofreciendo. Ellos mismos, en su propia acción, se vuelven indignos de la vida eterna. Se autoexcluyen, se autoexcluyen voluntariamente por el propio juicio que en su propio corazón hacen. Claro, he aquí, dice, nos volvemos a los gentiles. Esto es una maravilla, porque sabemos que el apóstol de la incircuncisión fue Pablo, y que los gentiles somos todos aquellos que no ascendemos del pueblo judío, que realmente no estamos incluidos ni en su religión, ni en sus prácticas, ni en aquellos que ellos consideran los derechos, los privilegios de este pueblo escogido por Dios, que es una gran verdad. Y entonces dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, y ahora Pablo cita a Isaías en el capítulo 49. Y dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Está citando Isaías. Entonces los gentiles, qué bueno esto, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, de nuevo, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, esto es algo que el propio Jesucristo también nos lo enseña, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Observemos ese verso 48. O sea, aquí Pablo no está inventando nada nuevo. Pablo está enseñándonos que ya al propio Abraham se le habló de la salvación de los gentiles. En ti serán, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se nos enseña en el llamamiento a Abraham, y es una constante. A partir de ahí, Isaías es muy prolífico y se prodiga muchas veces en su profecía en el Antiguo Testamento, a dejarnos claras evidencias de la bendición de los pueblos gentiles a través del siervo sufriente del Señor, de Jesucristo, que es la simiente de Abraham. Y por lo tanto, aquí lo que se nos está enseñando no es que podamos ahora mismo descomponer
la doctrina de la predestinación, que es muy usada por aquellos que realmente la defienden, y yo la creo en la manera bíblica que se nos presenta, pero aquí no podemos tampoco olvidarnos que lo que dice la Biblia lo dice, ¿no? Y lo que está diciendo es que estos gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios recibiendo el Evangelio y siendo transformados por el Evangelio, y entonces ahí creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Esto es una forma verbal que está en un tiempo perfecto. Ese tiempo perfecto nos indica una acción pasada, pero que sin embargo tiene su efecto en el presente, que vemos la intención de Dios, por supuesto, el designio de Dios. Esto se nos enseña en Hechos 2:23, por ejemplo. Podemos verlo en la propia experiencia de Jesucristo, cuando Pedro, en el primer discurso que da, citando el trato que Cristo recibió, que no era una casualidad, que no era algo que tenía que ver con ese momento presente únicamente, sino con lo que había ocurrido ya en el pensamiento de Dios, en claro, el en la pensamiento de Dios. Por lo tanto, como bien nos enseña Pablo a los Gálatas, entonces, llegado el tiempo, cronológicamente este es el tiempo cronológico, pero que también se corresponde con un tiempo establecido desde antes. Entonces, en ese tiempo Cristo nace de mujer. Dios envía a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estábamos malditos a causa de nuestra desobediencia a la ley. Entonces, este momento Pedro lo interpreta y lo identifica de una manera maravillosa, y está diciendo a este entregado por el determinado. Aquí tenemos la palabra determinación. O sea, es una expresión que no da lugar a dudas interpretativas. O sea, Dios no titubea. Lo que Él decide, se hace. Está hecho ya en su... Ese determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí tenemos la presciencia divina. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y si seguimos un poquito más adelante, tenemos en el 4:27, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, los poderes religioso y político, con los gentiles, todo. O sea, vemos un conjunto completo, gentiles, judíos, el poder político, el poder religioso, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí tenemos este tiempo verbal del que hablamos. Es una acción decidida en un tiempo anterior, pero que realmente tiene su acción y su ejecución y su experiencia en ese momento. Por lo tanto, estos hombres son pasivos en el sentido de aquello que Dios determinó, pero son activos en el sentido de que creen y de que realmente reciben y aplican sobre su vida las bendiciones que Dios tenía preparado para aquellos que creen. ¿Verdad? La Biblia no se contradice, por supuesto, sino que, como bien nos decías ayer, equilibra los pensamientos del hombre, porque el problema está en nuestros pensamientos, no en los de Dios. Dios los tiene muy claro. Gracias por ello, que no descansamos en nuestro consejo ni en nuestra determinación, sino que descansamos el suyo, y en esto radica la seguridad de nuestra fe, la certeza de nuestra confianza. Y bueno, me gusta mucho cómo porque ves verdaderamente la experiencia de la salvación. A veces el ser humano, la sociedad hoy en día, yo creo que siempre, porque aquí lo vemos, pero piensa que Dios no tiene nada que ofrecer, que no hay nada atractivo, no hay nada agradable, no hay nada digno o que merezca un aprecio hacia aquello que Dios tiene para el ser humano, cuando verdaderamente podemos vivir esta experiencia, pues nos sucede, y aquí sí que nos podemos unir con ellos, no en tiempos diferentes, pero con esta experiencia: regocijo, gozo, glorificación a esta palabra, a Cristo mismo, por haber creído, ¿no?
Y es la experiencia del que recibe verdaderamente el Evangelio. Es que creo que vivimos tiempos donde hay unas conversiones que no son tal, donde los nuevos nacimientos no son tal, donde las personas vuelven a la misma vida y se dicen a sí mismos cristianos. Hay personas que te dicen, no, soy creyente pero no practico. Bueno, por lo tanto, aquí hay una clara evidencia de que la vida de Dios llegó al corazón de estos creyentes gentiles, y la evidencia es que se regocijaban y glorificaban la palabra. Observa que aquí la palabra ordenar es un término griego que es muy interesante porque indica inscribir. O sea, es cuando es como si tú realmente eres inscrito para un ejército, y esto Jesús lo usa, por ejemplo, cuando habla con los discípulos y les dice, no os regocijéis de que los demonios os sujetan, sino que realmente vuestros nombres están inscritos. Ahí tenemos, o sea, que realmente han sido ordenados y vosotros estáis inscritos en este libro de la vida. Cuando realmente se abren esos libros ante el gran trono blanco, esos libros de obras que van a ser los argumentos divinos para que el hombre impío que se levantará después de la tumba para venir delante de Dios y aceptar humildemente, doblar su rodilla y reconocer al majestuoso Dios en la propia persona de Jesucristo, a quien el Padre le dio el derecho a dar la vida, el derecho a juzgar, todo el juicio lo ha dado al Hijo. En ese momento comprenderán que su vida no está inscrita ni escrita en el libro de la vida, porque allí estarán todos los que no están inscritos en el libro de la vida. O sea, aquellos, y yo entiendo que hoy la gente está escuchando el Evangelio, y este Evangelio tiene que ser aceptado. Cuando tú estás escuchando el Evangelio es porque sobre ti hay una gracia de Dios que, entiendo, como bien nos enseña el apóstol Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, siendo escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. O sea, que Él de su propia voluntad nos hizo aceptos en el amado. Esto es un hecho consumado, claro, bíblico, pero yo tengo que aceptar por la fe esta gracia que estoy recibiendo. Y la palabra aceptos es una palabra maravillosa que viene en el libro de Efesios, en el verso 6 del capítulo 1, y viene también en el capítulo creo que 1 de Lucas, cuando el ángel se le aparece a María y le dice, salve muy favorecida. Estamos hablando de exactamente lo mismo. Y la expresión es que jaritomene, que quiere decir, o sea, jarito es gracia, y ese es el verbo jaritó, ser agraciado, y ese que antes está diciendo muy, pero que muy agraciado. Y esto es lo que nosotros experimentamos cuando escuchamos el Evangelio. Comprendemos que Dios nos escogió y que nos está ofreciendo la vida, y que en ese momento tenemos que hacer efectiva esa ordenación de Dios, recibiendo por fe la gracia de Jesucristo. Sí, bueno, y hay algo también que vemos que se repite, ¿no? Y que sigue siendo una constante. La misma palabra, pero obrando o no obrando, claro, alrededor, ¿verdad? En el entorno, y vemos como estos estaban escuchando lo mismo, pero no estaba siendo eficaz, no por la inoperancia de la palabra, sino por su propia incredulidad, dureza de corazón. Y bueno, hay algo que tú estabas hablando ahora, y creo que es un tema importante, porque a veces la gente queda decepcionada, queda desilusionada, ¿verdad?, con el Evangelio, sin haber ni tan siquiera tenido una experiencia con él, ¿no? Tú estás hablando de estas, vamos a llamar, de estas conversiones nominales, de este a veces evangelio. Esta no se puede llamar evangelio, porque creo que el evangelio tiene que ver con la cruz y tiene que ver con la operación, no la cruz como el símbolo, no la cruz como ahora vamos a sacar aquí en España y en otros países, mucho simbolismo, mucho sentimiento, pero que verdaderamente deja a la gente como está, muerta, sino cuando estamos hablando de la cruz, estamos hablando de
de la obra consumada, de la obra perfecta, concluida de Cristo, su muerte, su derramamiento de sangre, su resurrección y bueno, lo que es el conjunto, ¿verdad? Y esto es lo que transforma los corazones. Por eso cuando a veces la palabra de la cruz no es bien recibida, porque verdaderamente la cruz lo que hace es confrontarnos con quiénes somos nosotros, porque en la cruz está manifestando que aquel que es justo, aquel cordero sin mancha, está tomando el lugar que yo debía tomar, y nos confronta con nuestro pecado, y esto al ser humano pues la verdad es que no le gusta, ¿verdad? Evidentemente creo que a veces, como tú dices, hay un desconocimiento. Para mí las decepciones tienen que ver con personas, con hombres, con instituciones, con denominaciones, con administraciones. Creo que cualquier hombre nos puede decepcionar. Creo que no hay ni un solo hombre perfecto. Evidentemente los cristianos somos llamados a vivir una vida de influencia, una vida que realmente las personas puedan ver una razón por poder seguir a Cristo. Esto sería un evangelio vivido en nuestros propios corazones. Pero como estamos enseñando aquí, los judíos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Para ellos debería de ser una ventaja. El propio Pablo enseña en Romanos 3.1, creo, pues qué ventaja tiene el ser judío, ¿no? O qué desventaja. Bueno, pues la primera ventaja es que les fue confiada la palabra de Dios. Esto debería de ser una ventaja interpretativa, pero el conocimiento de la palabra y el rechazo a Jesucristo produjo un resultado de dureza, de endurecimiento y de ceguera espiritual hasta el día de hoy. Por otro lado, tenemos aquellos que no tienen la ventaja de conocer la palabra de Dios y que como nosotros han sido sorprendidos por esta gracia que se nos anuncia, donde realmente podemos comprender el Evangelio, y en ese momento el Evangelio se abre ante nosotros y nos enseña el corazón del Evangelio, que es la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo tenemos que comprenderla en la profundidad, no únicamente en un asunto superficial, donde con un poquito de teología y otro poquito de sentido común podemos llegar a comprenderla. No, la cruz es tremendamente humillante. Mira, cuando llegamos, por ejemplo, a Romanos, en el capítulo 3, ya que me has dirigido hacia este texto, claramente el apóstol, sabemos que la doctrina por excelencia de Romanos en los primeros 7 capítulos es la justificación por gracia mediante fe, no por las obras de la ley. Pero eso no genera un desprecio a la ley. La ley es muy importante, la ley es santa, el mandamiento es santo, es bueno. La ley no puede cambiarnos. La ley únicamente nos muestra, nos enseña la condición que tenemos delante de Dios. Entonces, algo que la cruz hace en el propio cumplimiento que el Hijo de Dios lleva a cabo en esa cruz, porque Él cumple la ley, Él obedece la ley y muere como un desobediente a la ley, o sea, como tú bien has dicho, ocupando el lugar que a mí me correspondía y que realmente me humilla. Porque lo primero, si creo que hay un texto humillante para el hombre en el Nuevo Testamento, entre todos los que pueda haber, uno principal es este. Y dice claramente el verso 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, esa ley que determina nuestra condición terrible, pecaminosa, desobediente, lo dice a todos los que están bajo esta ley. Y aquí tenemos una función principal de la ley: encerrar todo, como bien enseña el apóstol, en pecado, para poder actuar con la mejor de las misericordias. A todos también. A todos también. Todos pecaron, todos están destituidos, pero a la vez también todos son objeto de esta gracia. Pero fíjate lo que dice: para que toda boca se cierre. O sea, para que el hombre no tenga ni un solo argumento que presentar. Eso es una humillación.
al orgullo, humano, a la prepotencia o a la intención humana de decirle a Dios cómo tengo que salvarme. Entonces lo primero que tengo que reconocer es que yo soy un reo, que sobre mí hay un juicio, que no tengo la vida, sino que la ira de Dios está siendo la realidad a la que me voy a confrontar, que realmente no estoy obedeciendo a Dios, no estoy recibiendo el Evangelio y realmente voy a sufrir una pena de eterna perdición si yo mantengo este rumbo en mi vida. Es cuando Pablo dice esa palabra de la cruz, evidentemente es salvación para todos aquellos que nos estamos salvando, pero es locura para todos aquellos que se están perdiendo. No es que nos estamos yendo al cielo o al infierno, sencillamente es que la vida que estamos desarrollando aquí lleva ese camino. Unos el camino de la vida sin fe y sin Dios en este mundo, y otros el camino de la fe. Entonces, como digo, toda boca se cierre. O sea, es una expresión durísima que dice, o sea, que todo el mundo queda bloqueado, inactivo, desactivado, incapacitado, y lo que peor lleva al ser humano es que no le dejen opinar o que no le dejen decir. Entonces, este es el lado del Evangelio que primeramente tiene que ser comprendido para que la gracia que ya está actuando para enseñarnos esto, después pueda mostrarnos otras cosas. Primeramente, el conocimiento del pecado, y ahora cuando vas al verso 21, entonces te encuentras con una maravilla. Todas las posibilidades humanas son insuficientes, el hombre está bloqueado, tiene su boca cerrada y está bajo el juicio de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, qué gran noticia, no, esa ley que no tiene esa capacidad. Pablo nos enseña en Romanos 8, 2, que lo que era imposible para la ley, por la propia debilidad humana, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de hombre y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, y entonces produjo esa vida para que ya podamos no andar en la carne, sino vivir en el Espíritu. Esa es la ley del Espíritu de vida que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aparte ahora de esta ley que ha hecho su función, que ha hecho su trabajo, que forma parte de la predicación del Evangelio, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por el Antiguo Testamento. La ley y los profetas. La ley y los profetas. Entonces, esta justicia de Dios que está hablándonos de la obra de Cristo en la cruz, su crucifixión y su resurrección, que, como decimos, ha sido entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Entonces, esa justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto ya no hay mérito humano, no hay posibilidad humana. Es aquello que por fe acepta esa gracia que se nos está ofreciendo para que todos, seamos judíos, seamos gentiles, tengamos que experimentar lo mismo, creer por fe en Dios a través de Jesucristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están. Y aquí tenemos otra palabra importantísima. La palabra destituido en castellano significa alguien que en cierta manera tiene que abandonar un cargo o una profesión o una actividad sencillamente porque ha sido descubierto, ha tenido alguna acción incoherente, malvada. Pero aquí la palabra destituido es: el hombre vive sin necesidad de Dios, no tiene en sí mismo unos mecanismos para poder conocer a Dios por medio de un despertamiento interior. Por eso mismo Pablo, habla, no hay quien busque a Dios, nadie tiene esa posibilidad en sí mismo. Eso es lo que se nos está enseñando. Entonces, el hombre caído, evidentemente, muerto en delitos y pecados, está destituido de esa gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, y aquí la palabra redención, o sea, alguien que paga un precio
que nosotros no podíamos pagar, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como la propiciación, o sea, el mecanismo por el cual Dios se vuelve a nosotros, se hace propicio otra vez, de nuevo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué está diciendo? Que ha habido un tiempo desde Adán hasta Cristo, desde Moisés hasta Cristo, donde el pecado ha sido tratado de una manera imperfecta, donde las sombras y los tipos no podían perfectamente ni lavar, ni purificar, ni transformar. Entonces, cuando llega Cristo, Él realmente sí es el sacrificio, sí es la obra que quita el pecado del mundo para siempre. Y ahí es donde debemos de... ese es nuestro agradecimiento, ¿verdad? Que lo que para el hombre era imposible, pues que en Cristo tenemos la provisión, y en la cruz, que es lo que ocupa esos primeros versículos, ese primer capítulo de Corintios, es lo que verdaderamente manifiesta, ¿verdad? Esa preciosa cruz, esa preciosa obra, esa preciosa sangre, todo lo que tiene que ver con Cristo es precioso, ¿verdad? Y digno de ser tenido en cuenta y traído al corazón. Y bueno, si te parece, tenemos una alabanza preparada. Muy bien. Creo que podemos escucharla. ¿La vas a cantar tú? Ya sabes que no es lo que yo me prodigo en la canción, aunque me gusta mucho, pero si cantara, a lo mejor, no sé, la audiencia iba a quedar un poco tocada ya. Iba a caer, ¿no? Sí, pero bueno, ya quiero un poco anunciar, ya que estamos, que posiblemente luego tú sí que cantes. No te mejoro mucho tampoco, en este programa que queremos iniciar aquí en Radio Luz también, pues bueno, aprovechando que estás por aquí, que tiene que ver con la adoración, ¿verdad? Que tiene que ver con la alabanza a aquel que nos salvó, aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, su preciosa sangre. Entonces, Pedro, si te parece, podemos escuchar esta alabanza y continuamos en unos minutines. Sé que no fue fácil conquistar mi corazón, lejos de tu palpitar, sin hallarme en tu mirar, me encontraba mi Señor. Mi camino se acabó entre llantos y dolor y sin ternura, pero tu canción pude oír, dulce y segura. Entonces los ángeles escuchaban nuestra canción, nos vieron platicar, caminar
y juntos caminar. Me hablabas de tu amor. Comprendí que tu perdón es canción al corazón, que el alma canta. Hoy mi alma puede cantar, florecer junto a ti. Es tu palabra. estabas esperándome, amándome y vi la cruz que estaba junto a ti, hablándome de amor, de reconciliación, de reconciliación. Tú estabas invitándome a abrazarte como un ladrón que junto a ti murió, pero su corazón en ti encontró perdón. Estabas esperándome, amándome y vi la cruz que estaba junto a ti, hablándome de amor. Bueno, estábamos comentando, ¿verdad?, que esta alabanza, bueno, estabas junto a mí, dice, hablándome algo importante, ¿verdad?, hablándome de amor y hablándome de reconciliación. Jesús declaraba: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Y esta es la palabra de la cruz, ¿verdad?, la palabra que llega y transforma cuando se recibe, como estos tesalonicenses recibieron esa preciosa palabra que llegó, este mismo evangelio que quizá hoy, no sé por qué, tú estás escuchando a través de esta emisora, de este canal cristiano. Sí queremos recordarte, por favor, y llamar tu atención en cuanto no dejes pasar, no consideres el evangelio como algo insuficiente, inoperante o algo vulgar que no tiene nada para ti. La palabra de la cruz es poderosa, es la mayor manifestación del poder de Dios, si yo lo pudiera calificar así. Así es el acto de Dios más glorioso, con diferencia de todos los actos. De hecho, la significación del Antiguo Testamento está relacionado con Cristo, y Cristo siempre nos lleva a su cruz y nos lleva a su muerte y a su resurrección y, por supuesto, a su ascensión. Pero como tú bien estás diciendo ahí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9, donde dice de cómo recibieron el evangelio y cómo nos cuentan de cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice claramente: y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, el cual nos librará de la ira venidera. Y ahí podemos ver en 3 frases todo lo que el evangelio la es. Vida del cristiano, todo, ¿verdad? El evangelio nos lleva a la conversión y nos lleva evidentemente a toda la esperanza que se nos abre como receptores de esta gracia de Dios, que no concluye únicamente en un perdón de pecados, sino es una nueva vida, es una esperanza, es una resurrección, y es ya una vida sin interrupción, glorificados en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Bueno, el que nace 2 veces nace para vivir eternamente. Amén. Bueno, entonces Pablo dice Apocalipsis, ¿no? Bienaventurados. Pablo era un hombre que sabía lo que decía. Y no basándose en su propia sabiduría. Esto él quiere siempre dejarlo muy claro. Importante. Todo lo que hago, decía, todo lo que puedo hacer no es por nada que esté en mí, sino que es
motivado y dado por la pura gracia. He sido salvado por fe, por gracia, mediante la fe. Lo que vivo, lo que hago, todo es por su gracia. No soy sabio en mi propia opinión, no soy sabio en mi conocimiento, no soy sabio en todo lo que he podido adquirir. Y Pablo aquí es donde, bueno, pues en esta mañana queríamos concluir y dejar, si Dios permite, para el siguiente programa la exposición que estás haciendo de Corintios. Ahí en estamos cerquita ya. Sí, sí. En ese capítulo 1, versículo 18, pero queríamos parar y concluir el programa de hoy precisamente con esta expresión que el apóstol Pablo tiene a los corintios, diciéndole que no me propuse saber otra cosa sino de Jesucristo, y no de Jesucristo simplemente como la persona, la obra, las acciones en su vida, sino habla de una característica que a veces queremos obviar. Hay gente que la persona de Jesucristo es atractiva en la manera de qué bonito el amor, qué bonito el dar a los pobres, qué bonito ponerle las pilas a los religiosos, a los hipócritas, qué bonito es todo esto. Pero si nos quedáramos ahí, si Jesucristo no hubiera tenido en esa perfección que tenía, saber que la copa que el Padre le había dado la tenía que beber, y si hubiera bajado de la cruz, no hubiera sido posible todo lo que es nuestra salvación. Entonces yo creo que aquí Pablo habla de algo claro: la persona de Jesucristo, y de Jesucristo no solamente en estas acciones, sino Jesucristo verdaderamente para lo que fue enviado, crucificado. Bueno, hemos empezado nuestro programa y como tú bien dijiste hace un momento, el apóstol reconocía todo por gracia. En esta misma carta, en el capítulo 15, él da una historia de cómo él presentó la muerte y la resurrección conforme a las escrituras. Él habla del orden de apariciones y de después a mí como un abortivo. Él se considera el más pequeño, pero a la vez dice: pero por gracia soy lo que soy. Sí. Pero antes yo he trabajado más que todo, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mi propia vida. Creo que esto todos los cristianos deberíamos de tenerlo en cuenta. Pero lo que aquí Pablo está tratando de enseñar es que cuando él se propone, él claramente se separa de una presentación sofisticada donde la actuación da más gloria al mensajero que al mensaje y al contenido del mensaje, que es la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que es la sabiduría de palabras que ya se menciona en el capítulo, en el verso 17 y 18, no va a ningún lugar, no tiene ningún efecto, únicamente presenta una forma que puede ser admirada, pero está lejos de la eficiencia y del poder del propio Evangelio. Bueno, como bien nos enseña, primeramente los judíos lo encontraban un tropezadero, una locura, y los gentiles lo veían una locura. La locura es una insensatez, es una idiotez, es sencillamente que es imposible encontrar en el aspecto débil de un hombre pendiendo, colgando, sufriendo en una cruz a un Dios trayendo la salvación sobre los hombres. Por eso Pablo dice claramente la palabra de la cruz, Cristo, su muerte y muerte de cruz. No había nada más miserable, no había nada evidentemente que pudiera trascender el sentido de la propia humildad. Por eso, como bien nos enseña, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero no se está refiriendo de que en Dios haya algo débil o haya algo insensato. Es nuestra interpretación al mensaje de la cruz. Entonces, esa insensatez o esa debilidad o ese tropezadero que tanto judíos como gentiles, gente de los tiempos donde las culturas grecorromanas estaban tan presentes, evidentemente no veían nada significativo. Entonces es el propio apóstol donde dice en el verso 2, dice: me propuse, y la palabra proponer aquí tiene que ver con un término que hice un claro
una clara elección en mi propia mente de aquello que es el mensaje del Evangelio y lo que puede ser una exposición mía. Pablo era un hombre elocuente, Sí. era un hombre intelectual, era un hombre que conocía la Escritura. Sin embargo, en su propia mente, el término crino nos enseña esto. Decidió ir, evidentemente, no con excelencias de palabra o de una sabiduría, sino sin querer saber otra cosa que a Cristo, pero a Cristo y este crucificado. O sea, enfatizando la crucifixión de Cristo. Y estuve entre vosotros con debilidad, temor, temblor, mostrando la humildad de un siervo de Dios, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, convincentes de humana sabiduría, sino acompañadas de la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, transformando, llenando, bautizando, llevando a cabo su obra como consecuencia de la predicación del Evangelio, para que la fe de estos creyentes no estuviera establecida por ninguna sabiduría humana, sino únicamente por el poder de Dios. Este es el Evangelio. Para los que nos salvamos es poder de Dios. Sí, y aquí es donde queríamos concluir, ¿verdad, José Carlos? Recuerda que hay una provisión en esa cruz del Calvario, hay una vida eterna que Dios en su gracia otorga. Y nuestro deseo, yo sé que es el deseo de cada cristiano, es que muchos puedan recibir con mansedumbre esta palabra, con humildad, que si en esta mañana tú estás escuchando has escuchado esta palabra, que bueno, como hemos estado diciendo, la misma palabra para unos se convertía en locura, para otros en tropezaderos, pero como hablábamos en Hechos, ¿verdad? Algunos de los que salieron de aquella sinagoga salieron con un pensamiento más correcto de lo que estaban escuchando y sabían que en esa palabra había vida y recibieron a Cristo. Pues bueno, este es nuestro deseo desde aquí, desde un mensaje para ti. Deseamos que haya sido un mensaje para ti como lo ha sido para mí. Y bueno, José Carlos, a ti muchas gracias por estar con nosotros hoy en un mensaje para ti en directo. Os recordamos que en un ratín, pues el tiempo que nos dé preparar un poquito el siguiente programa, que ya sabe que el que llega tiene exigencias, pero bueno, tenemos un programa nuevo que queremos en esta semana, en este sábado comenzar, y bueno, vamos a contar también contigo. Por eso pues os invitamos que nada, en media horita, lo que tardáis en sacudiros un poco, estamos otra vez con vosotros aquí, pues bueno, en Radio Luz a las Naciones, este canal cristiano de comunicación, comunicando la buena nueva de salvación, que es precisamente salvación en Cristo. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti.
No te lo pierdas.